A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. En las opiniones que importan, contamos con la colaboración del doctor Rómulo Rodríguez Canzani, nacido en Mendoza, quinta sección, en el año 1935. Familia de origen netamente campesina, cursó escuela rural, recibido de doctor en medicina en el año 1967. Tuvo militancia estudiantil y gremial universitaria. Integró el MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Preso político hasta el año 1985. Reintegrado después de su liberación a los cargos obtenidos por concurso, militando hasta la fecha. En las opiniones que importan, Rómulo Rodríguez Canzani. Lunes y jueves, minutos después de las 10 de la mañana, por 94.5 FM del pueblo, La Otra Radio. Buenos días, audiencia de la 94.5. Vamos a seguir comentando el proceso de retroceso ideológico, en referencia sobre todo al programa y específicamente a la cuestión de la tierra. Habíamos repasado un poco la audición anterior el pasado reciente del movimiento de participación popular y estábamos refrescando la memoria sobre aquel 6º Congreso de marzo del 2004 que se llamó Hacia la Refundación Nacional. En cierto lugar del documento de ese Congreso se lee, entre comillas, leo: parece un retroceso hablar de refundación nacional para los que hace tantos años que venimos luchando por la liberación nacional y el socialismo. Nosotros no sabemos si en ese momento se quiso decir que era una nueva y original forma de encarar el progreso y el desarrollo real sin abandonar las históricas banderas, y que la refundación nacional no significaba, de cualquier modo, volver al nacionalismo a seca o burgués que critica Andrés Cultelli, o si fue que en realidad no sabemos muy bien, ni parecería que tampoco ellos lo que quisieron decir entonces. Pero hoy, con el diario del lunes, y dejando de lado nuestras dudas y críticas de aquel momento, es claro que esa propuesta significó un error de carácter estratégico que contribuyó a la confusión dentro del movimiento popular porque, y como los acontecimientos lo están exponiendo, se abandonaron las históricas banderas y además se abandonó el desarrollo de la organización popular de base. Es que, y como ya lo hemos señalado, tampoco el movimiento de participación popular escapó a la crisis político-ideológica. También en el movimiento de participación popular operó, como en todo objeto de la naturaleza y de la sociedad, y como parte de su unidad dialéctica, un proceso de lucha de corrientes de pensamiento opuestas y contradictorias. Había una corriente de pensamiento conservadora con un discurso aparentemente avanzado, por así decir, que se enfrentaba a una corriente de pensamiento revolucionario que seguía fiel a la lucha por la liberación nacional y el socialismo. Esta última corriente de pensamiento ha sido coyunturalmente derrotada, y eso hay que admitirlo. Hoy el movimiento de participación popular, con sus posiciones reformistas, acuerda con el resto de los sectores conservadores del Frente, con el Partido Comunista, el Partido Socialista, Asamblea Uruguay, la Vertiente,
el PDC, es decir, los sectores progresistas, y abandona el programa de liberación nacional del 71 para alinearse bajo un programa ayornado, como a algunos les gusta decir, que encubre en su ambiguo lenguaje un proyecto neoliberal. No vale la pena perder tiempo en revisar los argumentos teóricos, entre comillas, con que en el 6º Congreso del Movimiento de Participación Popular del 2004 se pretendió sustentar la tesis de la refundación nacional. Allí se nota, como en otros sectores conservadores del Frente, la habilidad de los intelectuales para armar una ingeniería del lenguaje con la cual seducir a una militancia confiada en quienes parecían ser los referentes. Hay que reconocerles el mérito y el arte en el uso de giros y expresiones que dicen y que no dicen, y que en esa ambigüedad se va a justificar luego lo que los llamados referentes van a decidir hacer y están haciendo. Nos queda la satisfacción de haber olfateado el peligro dentro del movimiento de participación popular y no fuimos los únicos en hacerlo. No vamos a aburrir exponiendo la larga lista de contradicciones de las resoluciones del 6º Congreso del Movimiento de Participación con el programa fundacional de ese movimiento de 1993 y con los cuales la naturaleza de la tesis de la refundación nacional queda al desnudo, significando simple, lisa y llanamente el abandono de la lucha de liberación nacional. En último término, todo ello es resultado del abandono del partidismo filosófico revolucionario. Esa es la razón última del abandono del programa histórico, no solamente del MPP. El Movimiento de Participación Popular había creado, y se mantiene, según tengo entendido, un organismo llamado Centro Artiguista por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido por su sigla, el CADESIC. Pues bien, ese organismo asesoraba y asesora al Congreso del Movimiento de Participación Popular, y mostrándole con números el proceso de concentración de la tierra y el avance de la expulsión de la población rural. Como ya hemos dicho, no vamos a perder el tiempo haciendo ver cómo en el armado mismo del documento del 6º Congreso no aparece específicamente tratada la cuestión agraria ni el tema de la tierra. Todo ello desaparece bajo la alquimia de la refundación nacional, a partir de la página 25 y luego bajo una serie de subtítulos, tales como la desestructuración económica y social, el otro subtítulo, la cuestión social y la cuestión política, etcétera, hasta con pretensiones de sentar doctrina política. En la página 22 se escribe: la tierra está subutilizada en términos absolutos y además subutilizada en términos relativos. Sospecho que el utilitarismo productivista que guía el pensamiento de los congresales, de la mayoría, que aprobaron el conjunto del texto, les jugó una mala pasada llevándolos a concluir lo siguiente, leo entre comillas: todos los planes y acciones del gobierno en los diferentes ámbitos deberán dirigirse al fortalecimiento de estos ejes, y se lee: crecimiento de la producción, profundización de la integración regional y adecuación monetaria y financiera a lo anterior. Creemos que está todo dicho. Podríamos traer a la memoria la obra de Jorge Pato Cuartino, que se llama Apertura, Integración y Transnacionalización, publicada en el año 2000 por la impresora Valgraf, para que quede constancia de alguien que como miembro del MLN participó directamente en la creación del Movimiento de Participación Popular e hizo aportes relevantes a la teoría económica desde la óptica de la liberación nacional. Si comparamos el contenido del 6º Congreso con los trabajos de Cuartino, creo que no hay lugar a dudas. Entonces veríamos cuánto se apartó el 6º Congreso del Movimiento de Participación Popular de su concepción originaria. Y podíamos llegar a igual conclusión con la contribución a la teoría revolucionaria que hace Sendik padre, vamos a entendernos, con sus reflexiones sobre economía política.
En la página 30 del documento del Sexto Congreso se hace prácticamente un llamado a apoyar a la burguesía nacional, la que supuestamente tendría un papel fundamental en el desarrollo y que debería participar en la refundación nacional. La historia ya había laudado sobre el papel negativo que a la postre tienen las burguesías nacionales en los países coloniales para el proceso de liberación nacional. Un formidable tema teórico que los hechos ponen de nuevo sobre la mesa, pero que no es este el momento para debatir. La advertencia, no obstante, viene desde el fondo mismo de la historia de la lucha de los pueblos de Indoamérica y se une al nombre de José Carlos Mariátegui y de otros revolucionarios de su época, y se une luego al nombre del Che, de Fidel, de Raúl Castro, al de Camilo Torres, Marighella, Sendic y tantos otros. Es posible que para que el documento del Sexto Congreso sea potable para la alta burguesía capitalista, eluda referirse a nuevas formas de tenencia y propiedad de la tierra, un medio de producción estratégico en los planes de cualquier inversionista. Y entre esos inversionistas están los forestadores, resistidos por las bases frentistas del momento como símbolo de los capitales imperialistas y de las multinacionales. De ahí, suponemos, la ambigua redacción sobre el tema forestación. En la página 70 de ese documento congresal, allí se escribe, leo entre comillas: la lucha contra la extranjerización de la tierra se inscribe dentro de nuestras prioridades estratégicas, así como también la defensa de un desarrollo sustentable. Algo así como que, así como te digo una cosa, te digo la otra. Y luego, ni cortos ni perezosos, se habla de una propuesta alternativa para la forestación, y más adelante se habla de un modelo alternativo sustentable ambiental y socialmente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y faltaba más? Se promete revisar la ley de forestación vigente. Si alguno vio que se hiciera, que me avise. O sea, se propone que en el Parlamento, donde el gran capital es el que manda, van a revisar la ley de forestación que el propio gran capital internacional hizo aprobar a sus representantes directos o indirectos y que forma parte de un proyecto de inversiones que se engancha con la dictadura cívico-militar. Por eso es que lo que se escribe en esa página acerca de suspender el crecimiento incondicional del actual modelo forestal, etc., suena a una suerte de frase de relleno destinado a calmar ciertos ánimos. Hoy no vale la pena ni hablar respecto al papel político que está jugando el movimiento de participación popular en relación con la tierra y con el modelo forestal celulósico. No solo es lapidario lo que significa Montes del Plata en Colonia, sino que se nos amenaza a varios departamentos más en la zona centro-este del país. Yo creo que para no quedar regalados en relación con la tierra, en la página 76 del documento del Sexto Congreso del MPP se escribe bajo el subtítulo El ordenamiento territorial, un instrumento estratégico para un gobierno de izquierda, lo siguiente, leo entre comillas: por eso debemos levantar la bandera de la tierra como forma de asegurar la subsistencia de sus pobladores. La tierra para restituir la solidaridad, para generar poder popular, para organizar y transformar en fuerza social lo que hoy disgrega, desarticula y lumpeniza el sistema. El texto no es hecho en el Sexto Congreso, el texto es extraído del Quinto Congreso del Movimiento de Participación Popular, que se llamó Jorge Pato Cuartino, en homenaje a aquel querido compañero prematuramente desaparecido. Leído hoy, cuando nos abruma la frustración de tantas esperanzas, todo ello suena casi a una ofensa a la memoria de quien cifrara a su vez tantas esperanzas en un gobierno popular. Y dicho sea de paso, poco y nada se plantea para detener el éxodo rural y acerca de una política de repoblación de la campaña. Sería bueno que los dirigentes del movimiento de participación popular
releyeran algún artículo del Bebe Sendik, el padre de este Raúl Sendik, escrito en septiembre del 87, hace 25 años, bajo el título Esa parte del Uruguay que se ofrece por las embajadas, o aquel otro artículo llamado La Tierra, un tema tabú que vuelve, también de ese año, en el que se muestra con datos rigurosos que el campo perdía 6.000 personas por año. Si ese promedio se mantuvo, la campaña perdió largamente más de 100.000 pobladores en un cuarto de siglo. Y con un agravante: esa población desplazada ni siquiera tiene la esperanza de insertarse como obreros en un aparato productivo agroindustrial que, además de ser cada vez más de propiedad de los gringos, por su grado de automatización, etcétera, desplaza mano de obra en lugar de absorberla. Serán estos compatriotas desalojados del campo casi en silencio, por obra y gracia del Dios mercado, los nuevos marginados, como lo definía el Bebe Sendik en septiembre del 86, que subsistirán como Dios los ayude con la economía informal, como hurgadores en la subindustria de la basura, haciendo chancas, agrandando cantegriles. No les vendría mal a los dirigentes del movimiento de participación popular releer el pensamiento del Bebe Sendik, recordando lo del retroceso político ideológico que queda al desnudo programáticamente, sobre todo respecto a la tierra. Señalaremos solo de paso ciertos puntos relacionados con ese retroceso. Uno de ellos de carácter político, y es que los partidos tradicionales que históricamente fueron gestores de la concentración monopólica de la tierra y luego bajo el neoliberalismo proponen y aceleran la extranjerización del territorio, esos partidos tradicionales están calladitos, no dicen nada. Más allá de algún tema puntual, como el del impuestito, ese impuesto que se llama grandilocuentemente impuesto a la concentración de inmuebles rurales, ese impuestito sino que la Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural del Uruguay, que la tienen clarito, hicieran alguna laraca, pero ellos ven que el tema de la propiedad de la tierra no se toca y que los agronegocios están a salvo. Claro, gritaron un poquito, pero es parte del teatro, y los partidos tradicionales se prestan a ello. Otro tema: los agronegocios van bien. Datos entre 2011 y 2012 dicen que la tierra se sigue concentrando, que el alto porcentaje de tierras vendidas de superficie entre 10 y 100 hectáreas es el mayor porcentaje de tierras vendidas en el último año. Por tanto, significa mayor desaparición del campesinado uruguayo, de los paisanos uruguayos, como le gustaba decir al Bebe Sendik, es decir, mayor emigración rural. Sin embargo, todo se silencia. Los escritorios rurales van bien, los laboratorios van bien, las veterinarias, la maquinaria agrícola, los silos, los transportes, las exportaciones de ganado, las finanzas, todo va bien. La oligarquía está feliz. Las industrias de nuestras materias primas se concentran y se extranjerizan: los lácteos, la industria frigorífica, los molinos, los silos. Los fletes y los seguros marítimos son extranjeros, las operativas portuarias son extranjeras, las zonas francas son extranjeras. Abreviando, la cadena alimentaria no nos pertenece más, ni siquiera porteras adentro, porque desde la misma tierra, cada vez más de los gringos, hasta el barco, pasando por los bancos, el comercio exterior, etcétera, ya nada es nuestro. Pero eso sí, seguimos vendiendo lo que nos va a quedar. Volveremos en la próxima con otros temas vinculados con esto, seguramente también polémicos. Hasta entonces, amigos. Esto fue Las Opiniones que Importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.